Televisa presenta. Para iniciar, debemos reflexionar. Si Cervantes hubiera vivido en la Grecia clásica, nunca habría existido el Quijote. Homero hubiera vivido en nuestro tiempo, no tendríamos hoy la Ilíada. Si bien, es verdad que la historia no es el único factor que influye en una obra literaria, sí es uno de los aspectos más importantes, más sólidos y determinantes. Existen dos coordenadas, espacio y tiempo, que nos ubican dentro del universo. La obra literaria como creación humana queda también insertada en estas dos realidades. Conocer el ambiente histórico que rodea la obra es una tarea ineludible para llegar a una mejor comprensión de esta. Ahora les pregunto. Actividad 1. 1. ¿Qué elementos de un momento histórico puede reflejar una obra literaria? 2. ¿Conoces alguna obra literaria o cinematográfica que refleje los acontecimientos históricos que se viven actualmente en el mundo? Menciona una y escribe en tu cuaderno los elementos que muestren la relación que existe entre el ambiente histórico y el contenido de la obra. 3. ¿Qué entiendes por arte? 4. ¿Por qué la literatura es considerada como una forma de expresión artística? 5. ¿Cuáles son las características del lenguaje literario? 6. ¿Qué rasgos definen alguna corriente literaria que recuerdes y sus principales representantes? La literatura como expresión artística. El ser humano es un ser social, requiere relacionarse con sus semejantes para madurar física y psicológicamente hasta alcanzar la autonomía, y necesita comunicarse para poder vivir en sociedad. A diferencia de los animales, los seres humanos se agrupan en familias y comunidades para formar culturas. Una cultura hace referencia a los modos de vida, costumbre, conocimientos y desarrollos científicos, artísticos, industriales, entre otros, de un grupo social. Algunos ejemplos de manifestación cultural son los bailes, música o las leyendas de una región determinada. ¿Conoces algunos ejemplos? El hombre por naturaleza manifiesta sus sentimientos, emociones o ideas a través de diversos elementos. Un poema, una pieza musical, una pintura o una danza, entre otros. A esto se le denomina arte. Los antiguos griegos se caracterizaron por la búsqueda de la belleza ideal, y el cuerpo humano fue considerado el fundamento esencial de la belleza. Las manifestaciones del arte griego fueron tan importantes, que se convirtieron en un modelo de inspiración que ha trascendido en el tiempo y ha sido referente para el desarrollo del arte en las culturas occidentales. Las bellas artes. Los griegos dividieron las artes en superiores y menores. Las primeras eran aquellas que permitían gozar las obras por medio de los sentidos superiores, la vista y el oído, y las segundas, las que se percibían a través de los sentidos menores, el gusto, el olfato y el tacto, como la gastronomía. Por muchos siglos se establecieron 6 bellas artes: arquitectura, danza, escultura, música, pintura y poesía. Por un tiempo se consideró que la poesía incluía a la literatura. Recientemente se agregó a la lista el cine, considerado como el séptimo arte. Actividad 2. Cada una de las bellas artes se vale de distintos medios que despiertan nuestros sentidos. La literatura, por ejemplo, recurre al lenguaje verbal o escrito. Completa el siguiente cuadro colocando el medio al que recurre cada una de las bellas artes y los sentidos superiores que permiten su disfrute. La literatura.
La palabra literatura proviene del vocablo latino litera o literae, que significa letras. El término hace referencia, en principio, al empleo de la palabra escrita como forma de expresión. La literatura, de manera general, es considerada como el arte que emplea como medio de expresión una lengua. Sin embargo, la literatura puede usar las palabras de manera artística para llamar la atención del lector. La literatura, en un sentido más amplio, es la representación o recreación de la realidad. Por lo tanto, el escritor generalmente no inventa algo, sino que recrea la realidad que vive en el contexto social en el que se desenvuelve. Marcas de literariedad en el discurso estético. Una vez que has identificado todo aquello que relacionas con la literatura, observa que el lenguaje que se emplea es diferente al que utilizamos cotidianamente y por ello se han establecido marcas de literariedad, las cuales embellecen las expresiones que normalmente usamos. El término literariedad hace referencia al valor literario de un texto en donde el escritor hace uso del idioma con fines estéticos. El valor estético se ve reflejado en la escritura de los autores cuando emplean un lenguaje bello, es decir, las palabras no solo se muestran en su sentido real, sino en sentido figurado, lenguaje connotativo. Figuras retóricas. Dentro de las marcas de literariedad más importantes para crear belleza y disposición poética de la palabra, se encuentran las figuras retóricas. Las figuras retóricas tienen una larga tradición, desde los antiguos griegos pasando por los romanos hasta llegar a la actualidad. Casi se podría decir que han sido identificadas y estudiadas con exhaustividad. Están presentes también en el lenguaje ordinario, pero en especial en el lenguaje literario, y aún más en el lenguaje poético. Suman un poco más de 250. Pero por razones académicas y en el nivel de enseñanza media superior hablaremos de las 4 figuras más importantes, conocidas como tropos maestros. Tales tropos son la metáfora, la metonimia, asociación, la sinécdoque y la ironía. Muchas veces, cuando no podemos explicar una cosa, recurrimos a uno de estos tropos para darnos a entender casi en todo tipo de discurso. La historia, la filosofía, la psicología, antropología, incluso en el mismo lenguaje científico aparecen frecuentemente. Ese aspecto omnipresente y permeable vuelve tales figuras desestabilizadoras de la comunicación, dado que pareciera que nos ubicáramos en un lenguaje lúdico, caprichoso, no serio. Pero precisamente estas características, en especial cuando abundan, son las que permiten reconocer al lenguaje literario. Lenguaje literario. Las palabras que utilizamos a diario pueden tener 2 tipos de significado. El primero es el denotativo, el cual es objetivo, es decir, hace referencia al significado de la palabra. El segundo es el connotativo. Es subjetivo y usa lenguaje figurado para provocar sentimientos y emociones en el lector. Este último es utilizado regularmente en las obras literarias. El lenguaje literario utiliza formas particulares de expresión que sirven para embellecer y enfatizar un mensaje. El significado de las palabras puede variar dependiendo de las vivencias del autor y del lector. Además, se debe tomar en cuenta la intención comunicativa. El lenguaje literario es una configuración rítmica en la que pueden ser descubiertas las leyes que se usan para su construcción, sea o no consciente el artista de ellas. Ese diseño contrasta de inmediato. Se actualiza o sitúa en primer plano sobre el trasfondo de la lengua diaria, del habla. Algunos ejemplos del lenguaje denotativo y connotativo usado en textos literarios son los siguientes. Función poética. La función poética busca a través del lenguaje atraer la atención del lector, no solo en el contenido, sino en la forma, a través de la expresión de sentimientos y emociones de manera estética. Con esta característica, el lenguaje literario, a diferencia del periodístico o el científico técnico, utiliza la lengua con un propósito estético. Por ello contiene 1. Gran carga expresiva y afectiva que permite crear imágenes. 2. Lenguaje culto y riqueza de su vocabulario. 3. Belleza que provoca un placer estético en el lector.
Lee el siguiente fragmento del poema La niña de Guatemala de José Martí. Quiero, a la sombra de un ala, contar este cuento en flor. La niña de Guatemala, la que se murió de amor. Eran de lirio los ramos, y las orlas de reseda y de jazmín. La enterramos en una caja de seda. Ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor. Él volvió casado. Ella se murió de amor. Iban cargándola en andas obispos y embajadores. Detrás iba el pueblo en tandas, todo cargado de flores. Ella, por volverlo a ver, salió a verlo al mirador. Él volvió con su mujer. Ella se murió de amor. Observa que, a pesar de que el poema presenta una situación tan dolorosa como la muerte de la niña, la descripción que hace el autor permite recrear la escena considerando los colores, olores y sentimientos, deleitándonos con la lectura, placer estético. Por otra parte, el autor selecciona con sumo cuidado las palabras para dar una mayor expresividad al texto. Géneros literarios. Existen dos acercamientos para considerar los géneros literarios. 1. Desde la crítica literaria y la lingüística del texto actuales. 2. Desde el punto de vista tradicional. Existen tres grandes géneros: la épica, la lírica y la dramática. Narrativo. La épica cuenta un gran acontecimiento. No nos lo muestra, sino que nos lo cuenta. En la épica es evidente que hay una persona que nos cuenta los acontecimientos. En la antigüedad clásica, la épica se presentaba como epopeya, o mitos o leyendas. Estas formas eran historias contadas en verso. Todas esas formas con el paso del tiempo abandonaron el verso y se escribieron en prosa. A partir de este hecho surgió la novela. Según algunos teóricos, la novela está hecha de muchos cuentos, pero con un hilo conductor. Es decir, conservando el protagonista y el tema. El cuento siempre ha existido, pero por su brevedad e informalidad, escrito en prosa, no recibía atención ni valor literario. El relato como sinónimo de cuento está presente en todas las culturas. No sería extraño pensar entonces que este relato breve, al igual que muchos otros géneros igualmente breves y populares, cuentos satíricos, fábulas, cuentos impúdicos, etc., se incorporaran a la novela. Lírico. Nos expone las alegrías, tristezas, temores, sinsabores que da la vida, amores no correspondidos, y una variedad muy grande de sentimientos. La lírica siempre viene en verso. Toda lírica viene en forma de poema. Pero no toda poesía es lírica. Puede haber poesía narrativa, como el corrido mexicano, el cual es un romance, es decir, poema, con versos de 8 sílabas. Dramático. No nos cuenta lo que dijeron e hicieron los personajes, sino que nos lo muestra. Nos lo muestra a través de la conversación entre los personajes. Cuando una historia de este tipo se nos presenta solo en la forma escrita, se le designa drama, pero cuando es representado le llamamos teatro. El gran atractivo mágico del teatro es que nos muestra a los personajes en carne propia, en persona, frente a nosotros, discutiendo, en conflicto, planeando, difiriendo. Acercamiento a las épocas literarias. Épocas literarias. La obra literaria no es un hecho aislado. Es un reflejo, consciente o inconsciente, de la situación social, económica y política de un determinado momento histórico. El escritor no vive aislado sino integrado en una sociedad por un sinfín de nexos y relaciones. Además, no es solo escritor. Es otras muchas cosas. Y su vida, como la de cualquier ser humano, se nutre del forcejeo entre la afirmación de su propia individualidad y las trabas que en los usos sociales encuentra para lograrla. Por eso, la obra literaria está históricamente condicionada, en la medida en que toda sociedad es, por su misma esencia,
histórica. Y el componente sociocultural actúa como ingrediente de la concepción artística. En general, las épocas literarias se dividen en 3 periodos. 1. La literatura antigua, que abarca de la invención de las primeras manifestaciones literarias de la humanidad hasta la Edad Media, en el siglo XV. 2. La literatura moderna, que comprende del siglo XVI al siglo XIX. 3. La literatura contemporánea, que abarca del siglo XX a la actualidad. Época antigua. Las grandes obras literarias de la época antigua son: 1. El Gilgamesh, considerada como la primera obra literaria de la historia. 2. Griegos y romanos dan origen a los grandes géneros literarios: épica, lírica y drama. 3. El honor y amor reflejados en las obras de caballería en la Edad Media. De las primeras manifestaciones literarias al siglo XV. La civilización mesopotámica, egipcia, china, india y hebrea, reconocidas como las civilizaciones más antiguas de la humanidad, producen las primeras manifestaciones literarias, las cuales se basan en temas mágico-religiosos relacionados con las divinidades o los poderes sobrenaturales, así como en la transmisión de saberes sobre distintos temas: los dioses, la naturaleza, los orígenes de la humanidad, entre otros. No hay forma de reconocer a sus grandes autores, ya que corresponden a historias generalmente transmitidas por tradición oral. Una obra de la tradición sumeria, llamada Epopeya de Gilgamesh, como la primera obra literaria de la historia, la cual fue creada hacia el año 2000 a.C. y narra las aventuras del rey Gilgamesh y su búsqueda de la inmortalidad junto con su gran amigo Enkidu. Las demás civilizaciones antiguas no se quedan atrás en cuanto a creaciones literarias como los Vedas, textos sagrados o las epopeyas del Mahabharata y el Ramayana, correspondientes a la tradición hindú, o el arte de la guerra de Sun Tzu, de la tradición china, del siglo IX a.C. al V después de Cristo. Los griegos y los romanos crean obras literarias basadas en temas míticos, filosóficos e incluso científicos. Estas dos civilizaciones sientan las bases de la literatura en el occidente y desarrollan los grandes géneros literarios: épico, literario y dramático. Tan grande es la literatura griega y latina que heredan modelos para épocas posteriores. Quien quiera conocer más sobre la literatura de estas culturas, le sugerimos leer la Ilíada y la Odisea de Homero, la famosa tragedia de Edipo, rey de Sófocles. En cuanto a la cultura latina, no se puede dejar pasar la Eneade de Virgilio. En el último periodo de la época antigua, del siglo VI al XV, conocido como la Edad Media, se da un gran auge de la literatura en los países europeos, aludiendo principalmente a temas moralizantes y religiosos. Sin embargo, el honor y el amor son reflejados en las obras de caballería. Por ejemplo, los cantares de gesta como Mios y los Nibelungos, o la Divina Comedia de Dante Alighieri. Veamos los distintos géneros de la época antigua. 1. Epopeya. Poema que relata hechos heroicos de personajes históricos o míticos. 2. Épica. Género literario que relata hechos extraordinarios o heroicos de personajes históricos o míticos. 3. Lírica. Género literario que permite la expresión de los sentimientos del autor mediante el uso del lenguaje figurado, entre otros recursos. 4. Drama. Género literario que presenta algún episodio o conflicto a través de la representación escénica. Literatura moderna. La literatura moderna se desarrolló del siglo XVI al XIX. Inició en Italia y se propagó a toda Europa. Esta época se caracterizó por centrar la atención en la figura del hombre. El auge de las artes. El énfasis en los valores universales y en la razón.
Literatura contemporánea. La literatura contemporánea inició su desarrollo en el siglo XX. Recibió una fuerte influencia de las vanguardias literarias, que corresponden a un conjunto de movimientos literarios que se desarrollaron en Europa y América. Estos movimientos se oponían a los modelos preexistentes y plantearon nuevos recursos expresivos. Actividad 3. Realizar una línea del tiempo de que represente las épocas literarias. Elementos a considerar. 1. Definir la fecha de inicio y término de la línea del tiempo. 2. Determinar las fechas más significativas para ubicarlas en la línea del tiempo de manera cronológica. 3. Seleccionar datos o ideas clave de las fechas elegidas. 4. Puede ser realizada a mano o por computadora. Actividad 3.1. Escribe en tu cuaderno los siguientes enunciados y complétalos. 1. El origen de la literatura es. 2. La literatura es considerada un arte porque. 3. La literatura refleja el contexto histórico de las sociedades debido a. 4. La diferencia entre la literatura de las diversas épocas radica en. De la narrativa antigua a la contemporánea. Primero reflexionemos. En un sentido todos somos narradores. Todos somos expertos en la narración. Todos intercambiamos historias. Todos somos narradores y todos sabemos narrar. Con mayor o menor pertinencia y calidad. Un día en la vida de cualquiera de nosotros es un día hecho también de las historias que contamos y nos cuentan. Los relatos que contamos y nos cuentan a lo largo de un día podrían muy bien ser uno de los registros de nuestra experiencia. Las narraciones son actos comunicativos que suponen la existencia de un emisor, escritor, autor, un receptor, lector, y entre ambos, un mensaje que, al codificarse, completa el círculo comunicativo. La obra literaria es el vehículo de los mensajes. En el texto narrativo, la comunicación se da de dos formas: externa e interna. En la comunicación externa, el autor escribe un relato que va dirigido hacia el lector dentro de un contexto determinado. En la comunicación interna, el narrador se encarga de contar una historia a través de hechos organizados de manera particular al narratario. ¿Quién es el receptor dentro del texto narrativo? Actividad 4. ¿Recuerdas algún cuento o historia que te hayan narrado en tu infancia? Redáctalo en forma breve. Puede ser de terror. Quizá alguna vez hayas escuchado decir que el hombre es puro cuento. Y no precisamente sea porque engañe, sino porque le encanta narrar sucesos. El hombre narra historias con varios fines: para divertir, compartir conocimientos o simplemente hablar de lo que sucedió en el día. En la antigüedad, muchas historias fueron transmitidas de boca en boca. Y en ocasiones, por esta tradición oral, impidió que se conociera a los autores o que se tuviera seguridad sobre la veracidad de los hechos. En el campo de la literatura, narrar significa dar cuenta de uno o varios acontecimientos. Por lo cual, el género narrativo se caracteriza por relatar hechos que les suceden a uno o varios personajes, en un espacio o tiempo determinados. El origen del género narrativo se encuentra en la épica. Y las manifestaciones literarias más antiguas corresponden a la poesía épica, que consistía en la narración, mediante poemas, hazañas o aventuras heroicas de los personajes. Actividad 5. Lee con atención un ejemplo de poesía épica, correspondiente a un fragmento de la Odisea, del poeta griego Homero, y responde las preguntas. La Odisea. Háblame, musa, de aquel varón de multiforme ingenio que, después de destruir la sacra ciudad de Troya, anduvo peregrinando larguísimo tiempo. Vio las poblaciones y conoció las costumbres de muchos hombres y padeció en su ánimo gran número de trabajos en su navegación por el Ponto, en cuanto procuraba salvar su vida y la vuelta de sus compañeros a la patria. Mas ni aun así pudo librarlos, como deseaba, y todos perecieron por sus propias locuras. Insensatos,
Comiéronse las vacas de Helios, hijo de Hiperión, el cual no permitió que les llegara el día del regreso. Oh diosa, hija de Zeus, cuéntanos aunque no sea más que una parte de tales cosas. Ya en aquel tiempo, los que habían podido escapar de una muerte horrorosa estaban en sus hogares, salvos de los peligros de la guerra y del mar. Y solamente Odiseo, que tan gran necesidad sentía de restituirse a su patria y ver a su consorte, jalábase detenido en hueca gruta por Calipso, la ninfa veneranda, la divina entre las deidades, que anhelaba tomarlo por esposo. Preguntas. 1. ¿Cuál crees que es el argumento de la Odisea? ¿De qué trata? 2. ¿Qué tipo de personajes aparecen en la historia? 3. ¿Cuáles son las acciones que llamaron tu atención? 4. ¿Cuáles son las diferencias que encuentras con las formas actuales de narración? Los textos narrativos. Un texto narrativo es una forma de expresión en la que se cuentan hechos o historias ocurridos a personas, animales, cosas u objetos, en un determinado tiempo y espacio. Los textos narrativos pueden ser reales, ficticios o combinados. Pueden involucrar a personajes o hechos imaginarios, o hacer referencia a personajes o situaciones reales que son creados a través del lenguaje. Es decir, estas historias finalmente existen en el mundo narrativo. Actividad 6. Lee el siguiente fragmento de La Metamorfosis de Franz Kafka. Después responde las siguientes preguntas. 1. ¿Qué elementos del relato corresponden a hechos reales? 2. ¿Cuáles a hechos imaginarios? La Metamorfosis. Fragmento. Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre su espalda dura y en forma de caparazón. Y, al levantar un poco la cabeza, veía un vientre abombado, parduzco, dividido por partes duras en forma de arco, sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse el cobertor, a punto ya de resbalar al suelo. Sus muchas patas, ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su tamaño, le vibraban desamparadas ante los ojos. ¿Qué me ha ocurrido?, pensó. No era un sueño. Su habitación, una auténtica habitación humana, si bien algo pequeña, permanecía tranquila entre las cuatro paredes harto conocidas. Por encima de la mesa, sobre la que se encontraba extendido un muestrario de paños desempaquetados, Samsa era viajante de comercio. Estaba colgado aquel cuadro que hacía poco había recortado de una revista y había colocado en un bonito marco dorado. Representaba a una dama ataviada con un sombrero y una boa de piel, que estaba allí, sentada muy erguida, y levantaba hacia el observador un pesado manguito de piel, en el cual había desaparecido su antebrazo. La mirada de Gregorio se dirigió después hacia la ventana, y el tiempo lluvioso, se oían caer gotas de lluvia sobre la chapa del alféizar de la ventana, lo ponía muy melancólico. ¿Qué pasaría?, pensó, si durmiese un poco más y olvidase todas las chifladuras. Subgéneros literarios. A continuación, estudiarás los subgéneros menores y mayores que conforman al género narrativo. La diferencia entre ambos radica en que los primeros tienen un desarrollo limitado y un carácter popular. Por su parte, los mayores presentan un desarrollo más amplio y elaborado, debido a que son los que más se cultivan hoy en día. Subgéneros menores. Fábula. Seguramente has escuchado expresiones como las siguientes: limpia el piso con fabuloso, o qué fabuloso está ese vestido. Quizá también son puras fábulas, etc. Todas estas expresiones entienden la palabra fábula como sinónimo de maravilloso e increíble, lo que equivale a decir que algo es tan bueno que parece sacado de un cuento de hadas. No hay ningún problema con utilizar la palabra en ese sentido. En la antigüedad la palabra fábula se utilizaba para referirse a un relato
un cuento o una obra de teatro. Aquí, sin embargo, nos interesa otro significado más actual y preciso de la palabra. Fábula en latín significaba relato o discurso. Pero hoy se entiende por fábula un relato con las siguientes características. Es breve, escrito en verso o en prosa y tiene fines didácticos, ya que de ella se extrae una moraleja, es decir, una pequeña enseñanza. Otra de las características esenciales de la fábula es que los personajes son animales que hablan y actúan como si fuesen hombres o mujeres. El objetivo de la fábula es criticar los vicios y corregir las debilidades del ser humano. A pesar de que hoy la mayoría de las personas cree que estas fábulas son solo cuentos para niños. Esta no es sino una de sus funciones. En realidad, la fábula es para chicos y grandes. Se sabe que la fábula literaria inició en Grecia, en donde se utilizaban como parte de la capacitación que recibían los estudiantes de retórica. La retórica es el arte de realizar discursos con fines de convencer o motivar a otros. Los estudiantes debían memorizar las viejas fábulas, ampliarlas y adaptarlas en sus discursos como preparación para participar en los debates públicos, en ciudades como Atenas en la Grecia antigua. Todos los ciudadanos tenían el derecho de participar en las decisiones de gobierno. Las fábulas, pues, eran cuentos que tenían mucha importancia tanto en la educación individual como en la preparación de los ciudadanos para tomar decisiones en el gobierno. Orígenes de la fábula. Las fábulas más antiguas de las que se sabe son la colección de Esopo en el siglo VI a.C. Pero se supone que estos relatos se transmitieron de manera oral en África e India antes de que se coleccionaran por escrito en Grecia. En el siglo I después de Cristo, Fedro tradujo las fábulas de Esopo al latín y, unos siglos más tarde, en la Edad Media, estas seguían siendo utilizadas con fines didácticos, pues eran incorporadas a los sermones para ejemplificar los vicios y las virtudes que los clérigos y sacerdotes deseaban condenar o comunicar a sus feligreses. Hace unos 1000 años, en el siglo X, las fábulas, que hasta ese momento se conocían solo en verso, se transcribieron en prosa y se conocieron con el nombre de Rómulo. Su supuesto autor. Desarrollo de la fábula. Las fábulas desde siempre han tenido un papel fundamental en la sociedad a causa de su función crítica. En el siglo XVII, Jean de La Fontaine, queriendo satirizar el comportamiento de sus contemporáneos en la corte, imitó las fábulas de Esopo. Además de él, otros autores de la época como Tomás de Iriarte y Oropesa en España, Jean-Pierre Claris de Florian en Francia e Iván Krylov en Rusia compusieron y adaptaron fábulas para criticar los vicios de los hombres y mujeres de sus sociedades. También en el siglo XX, y hasta ahora, autores reconocidos como Franz Kafka, George Orwell y José Saramago, por mencionar solo algunos, han aprovechado la función de la fábula para exponer sus ideas o críticas a la sociedad. La fábula sigue siendo un componente importante de nuestra cultura. Un gran número de cuentos infantiles y caricaturas representan animales que hablan y actúan como seres humanos con la intención de comunicar a los niños una serie de comportamientos que consideramos adecuados. Pero el uso de la fábula va más allá. En los comerciales de la televisión, por ejemplo, la fábula es empleada a diario para tratar de educar a los posibles clientes sobre los beneficios de adquirir ciertos productos. Y no faltan escritores serios que empleen este género de literatura para criticar o satirizar las condiciones sociales y políticas de su momento. Epopeya. La epopeya, del griego epos, palabra, canto, y poiein, hacer o crear, es una narración en verso que trata de héroes y hechos de armas. Se entiende que la epopeya no es un solo poema narrativo independiente, sino la composición de relatos heroicos extensos que son de importancia para una nación o una comunidad. Orígenes de la epopeya. Las primeras canciones sobre héroes que se compusieron se recitaban en las plazas públicas, en días festivos o en los salones de los reyes y grandes señores.
Con el tiempo estas canciones, que se transmitían de voz a voz, se fueron organizando en poemas más largos hasta que al fin se escribieron. Gracias a ello, contamos con una colección de varios poemas épicos. Épico es el adjetivo de epos en griego, de distintas culturas y tiempos. A veces el proceso de creación fue el inverso. Algunos poetas compusieron poemas sobre héroes y luego los cantantes los recitaron en eventos y días festivos elevándolas al nivel de grandes relatos. Conocidos por todos. Desarrollo de la epopeya griega. Los romanos imitaron la epopeya griega. Uno de los poemas épicos clásicos más conocidos además de los homéricos es la Eneida. Eneas, la Eneida es el poema sobre Eneas, uno de los héroes troyanos. Sobrevive a la destrucción de Troya y, guiado por los dioses, se establece finalmente en Italia. La imitación de los poemas homéricos, considerados por los romanos los más altos representantes de la épica, llevó a que se fijaran una serie de características o convenciones, acuerdos, que todo poema épico debe tener. Así nace un tipo de épica que se conoce como épica culta. Mito. Los científicos de hoy han llegado a explicarse la creación del universo a partir de la expansión de un punto único. Nos referimos por supuesto a la famosa teoría del Big Bang. Gracias a las comprobaciones científicas que se han realizado en torno a esta teoría, se sabe, o se cree saber, cómo inició todo lo que hay en el universo. Queda, sin embargo, una pregunta que los científicos no pueden explicar de manera satisfactoria. ¿Por qué o para qué se creó el universo? Los hombres antiguos, al igual que los modernos, se hacían miles de años atrás las mismas preguntas, y comunicaban sus teorías mediante historias sobre cómo se formó el universo y la vida. ¿Y para qué? Como la forma en que están narradas estas explicaciones antiguas ya no nos convence de la misma manera en que un trabajo científico. Ahora a estas historias las llamamos mitos. El mito, del griego mitos. Cualquier cosa contada de manera oral, es una narración que se caracteriza, primero, por contar eventos maravillosos acaecidos en un pasado ahistórico, un pasado que nunca fue, y, en segundo lugar, se caracteriza por la participación que en ella tienen personajes de carácter divino o superhumano. La finalidad del mito en la sociedad en la que se da es interpretar el origen del mundo, reelaborar acontecimientos históricos, alegorizar fenómenos naturales inexplicables o dar sentido a un ritual. Por ejemplo, algunas sociedades primitivas tienen historias maravillosas sobre cómo el hombre fue creado por los dioses. ¿Qué es lo que sucede durante un eclipse? ¿O por qué se debe tratar bien a los animales? Orígenes del mito. El mito se remonta hacia los tiempos más primitivos del hombre. Casi todas las culturas ancestrales que han dejado huella escrita o pictórica de su manera de pensar e interpretar el mundo han dejado también evidencia de haber contado con sus propios mitos. Es así que hoy en día conocemos mitos procedentes de la cultura sumeria, egipcia, china, hindú, maya, azteca y griega, entre tantas otras. El estudio de estos relatos se conoce como mitología. También se le llama mitología al conjunto de mitos o elementos mitológicos de una sociedad o cultura. Algunos antropólogos, antropología, en griego antropos, hombre, y logos, conocimiento, ciencia que estudia al ser humano, piensan que existe una continuidad en la producción de mitos que va desde las pinturas rupestres de hace miles de años a las obras literarias, incluyendo el cine y la televisión de hoy. Los hombres primitivos dejaron en las paredes rocosas de las cuevas que habitaban registro de su pensamiento mítico en forma de dibujos de animales y seres maravillosos y lo más probable es que también transmitieran esas historias de manera hablada porque cuando alrededor del año 3000 a.C. se desarrolló la escritura, nos encontramos también plasmadas en tablas de barro.
Papiro o papel, una serie de relatos que evidentemente hasta ese entonces solo habían sido transmitidas de una generación a otra en dibujos y a través de la voz. Clasificación del mito. Hay varias clasificaciones para los mitos, dependiendo de qué intentan explicar o qué tipo de información ofrecen. Aquí los hemos agrupado en 3. Cosmogónicos, teogónicos y heroicos. 1. Mitos cosmogónicos. Cosmos significa orden en griego. Es decir, tratan sobre cómo se ordenó el universo. Son mitos que intentan explicar los orígenes del mundo. Este tipo de mitos aparece en todas las sociedades y civilizaciones, pues ayudan a entender una de las preguntas más básicas del ser humano. ¿Para qué se creó el mundo en el que vivimos y para qué fuimos creados? En otras palabras, los mitos cosmogónicos le dan sentido a la vida. 2. Teogónicos. Theos en griego es Dios. Suena como Zeus. Relatan el origen y la historia de los dioses, que son la fuerza creativa del mundo. No en todos los mitos los dioses crearon al mundo, pero siempre cumplen con su función de fecundarlo, de mantenerlo vivo o incluso de destruirlo. Los dioses en los mitos también funcionan como metáforas para la sociedad humana. Zeus en la mitología griega, por ejemplo, es el patriarca de los dioses, mientras que Hera es su esposa. Su relación explica cómo deben ser las relaciones sociales humanas. Los mitos teogónicos también ayudan a darle sentido y orden a la vida humana, pues es la creencia en dioses lo que nos permite sentir que hay un orden y una estructura en el universo. 3. Mitos heroicos. Son historias de hazañas de hombres con poderes sobrenaturales. En la mayoría de los casos estos hombres nacieron en condiciones especiales. Es decir, no nacen de un hombre y una mujer comunes y corrientes. Además, su nacimiento representa un evento esperado, pues casi siempre nacen para resolver un gran problema que aqueja a la Tierra. Uno de los temas recurrentes en los mitos heroicos es el de la búsqueda. El héroe debe emprender una serie de aventuras para al fin encontrar aquello que necesita para solucionar los problemas de la sociedad. Mediante esta diversidad de historias, el mito permite dar sentido a una gran cantidad de elementos de la sociedad. Por ejemplo, el héroe representa los poderes del bien y la forma en la que el héroe se comporta permite entender qué es una conducta apropiada y cuáles comportamientos son reprehensibles. También este tipo de mitos ayuda a entender qué tipo de acciones son altamente valoradas en una sociedad. La gran mayoría de los superhéroes de las películas y caricaturas actuales actúa siguiendo un código de comportamiento inquebrantable que incluye la lealtad, la honradez o la solidaridad. Valores que la sociedad demanda de sus integrantes. Características del mito. 1. Carácter histórico-filosófico. 2. Responde a interrogantes del ser humano. ¿Quién soy? ¿De dónde provengo? ¿Quién hizo al mundo? ¿Cómo fue? Etcétera. 3. Origen o surgimiento de naciones. 4. Plantea la guerra entre el bien y el mal. 5. En culturas antiguas tenía una función didáctica. 6. Función religioso-filosófica y moral para la práctica. 7. Lenguaje simbólico. 8. Personajes. Dioses. Héroes. Leyenda. Seguramente has escuchado en la televisión o entre tus conocidos que se refieran a alguien o a algo muy sobresaliente como una leyenda. Por ejemplo, es común en los deportes llamar a las grandes figuras de años atrás leyendas. Como cuando dicen que Julio César Chávez es toda una leyenda del boxeo mexicano. En otros casos, sin embargo, se utiliza la palabra para referirse a una historia espeluznante como Hal, leyenda de la mano peluda. La pregunta es, ¿por qué estos dos usos distintos? La leyenda, del latín legere, leer, y de aquí leyenda. Lo que debe ser leído, es una narración que mezcla hechos naturales y sobrenaturales, pero que se piensa entre quienes la cuentan como historia verdadera. Originalmente,
En la Edad Media, el término leyenda se refería a las historias escritas sobre las vidas de los santos y mártires de la Iglesia Católica, puesto que estas historias se referían a personas reales que sí habían existido en un momento de tiempo determinado y lugar preciso. Era más fácil concederle credibilidad a los milagros o eventos sobrenaturales que contaban. Con el paso de los siglos, a todos los relatos de tipo histórico que narraban un suceso en el que había un evento sobrenatural, como un milagro o una aparición, o bien que la historia fuera una hazaña increíble pero supuestamente acaecida a un héroe que sí vivió en un tiempo y lugar fijo, se les dio el nombre de leyendas, aunque la palabra signifique que se trata de narraciones escritas, es decir, puestas en papel o pergamino. Hoy en día se entiende por leyenda algo más bien de carácter popular, como las cosas de carácter maravilloso que se cuentan sobre lugares o gente del pasado, en su proceso de transmisión de una generación a otra, incluso de un pueblo a otro. Las leyendas suelen experimentar todo tipo de cambios. A veces es el nombre del héroe el que cambia. De modo que existen leyendas que narran eventos idénticos pero sucedidos a diferentes personas. En otras ocasiones se conocen dos o más versiones de una misma leyenda acaecida a la misma persona en el mismo tiempo y lugar. Pero cada versión incluye cambios en la historia que pueden ir desde supresiones de algunos episodios hasta añadiduras de varias acciones. Las leyendas antiguas se agrupan a menudo en ciclos alrededor de un personaje o una nación, como sucede con los ciclos de leyendas en torno a los héroes de la antigüedad clásica de Grecia y Roma, al rey Arturo y sus caballeros de la mesa redonda, Carlomagno y los 12 pares de Francia o las hazañas sobre el Mío Cid. Estructura de las leyendas y los mitos. Como en toda narración, se pueden reconocer en las leyendas y los mitos tres partes importantes: introducción, desarrollo, desenlace. Cuento. El cuento es una narración breve y concisa escrita en prosa, donde se relatan hechos imaginarios, que pueden considerar aspectos de la realidad. Presenta un argumento sencillo, por lo que los ambientes y los personajes son escasos y rara vez descritos. Generalmente aborda un solo tema. Presenta un clímax y un desenlace rápidos. Novela. La novela es una narración extensa, escrita en prosa, que presenta situaciones reales o ficticias. Tiene la intervención de muchos personajes que son estudiados y descritos detenidamente. A diferencia del cuento, tiene un desarrollo más completo en cuanto al argumento, por lo que adquiere un carácter complejo y ramificado en el que interviene más de una intriga, lo cual puede derivar en varios clímax antes del desenlace. La presencia de varios personajes y el abordaje de varios temas importantes producen diferentes efectos en el lector, a quien se le exige que atienda y contribuya en la construcción de significados de las acciones que se desarrollan. Aspectos contextuales de la narrativa. A continuación se presenta un cuadro conceptual donde están representados todos los aspectos contextuales. Léanlo y analicen el cuadro. Deben recordar que deben tomar apuntes de la clase. Diversas formas de la narrativa. Ciencia ficción. La ciencia ficción es un género narrativo que sitúa la acción en unas coordenadas espacio-temporales imaginarias y diferentes a las nuestras, y que especula racionalmente sobre posibles avances científicos o sociales y su impacto en la sociedad. En ocasiones se la ha llamado también literatura de anticipación, debido a que algunos autores, como Julio Verne, han llegado a anticipar el surgimiento de logros científicos y tecnológicos, como los cohetes espaciales o los submarinos. El término ciencia ficción nació en 1926 de la mano del escritor Hugo Gernsback, quien lo utilizó en la portada de la que sería una de las más famosas revistas del género.
Amazing Stories. Sin embargo, hay que remontarse más atrás para encontrar los primeros relatos de este género. Aunque los expertos encuentran ejemplos mucho más antiguos. El que está considerado generalmente el primer relato de ciencia ficción es el Frankenstein, de Mary Shelley, 1818. Posteriormente, en los años 30 del 19, Edgar Allan Poe escribió relatos como La incomparable aventura de un tal Hans Pfaall o Revelación mesmérica, que sin duda deben englobarse dentro de la ciencia ficción. También en el siglo XIX aparecerían Julio Verne y H.G. Wells, ambos considerados dos maestros del género. Si bien el primero se centraba mayormente en el desarrollo de ingenios e inventos científicos y el segundo en la crítica social al imperialismo británico en la Guerra de los Mundos, o a la lucha de clases en La máquina del tiempo. Pero seguramente fue la primera mitad del siglo XX la que podríamos denominar edad de oro de la ciencia ficción, con la aparición de autores como Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, Aldous Huxley, George Orwell o Ray Bradbury. Posteriormente, durante los años 60 y 70 apareció lo que se conoce como la nueva ola, The New Thing, que tiene su origen en la revista británica New World, y que se caracterizó por una mayor experimentación narrativa, dando a conocer a autores como Ballard o Brian Aldiss. Y en los 80 y los 90 aparecieron géneros como el cyberpunk y el post-cyberpunk, donde hicieron su aparición, como no podía ser menos, la informática y los ordenadores, y que dieron origen a toda una corriente estética donde las nuevas tecnologías convivían con los ambientes sórdidos de los bajos fondos urbanos. En la actualidad existen numerosos subgéneros que rizan el rizo y se centran en los impactos de la biotecnología, biopunk, o que hacen una revisión irónica de las temáticas y la estética de la ciencia ficción de los años 30 a 50, retrofuturismo, o de la idea que se tenía del futuro en las novelas del siglo XIX, steampunk. Asimismo, hoy se hace distinción entre ciencia ficción dura, hard, y blanda, soft. La primera es mucho más rigurosa y cuida mucho más los detalles y argumentos científicos y técnicos, mientras que la segunda se centra únicamente o sobre todo en el aspecto literario. En todos los casos, y a lo largo de su historia, la ciencia ficción ha mantenido siempre la característica principal que la hace tan interesante: la capacidad de crear escenarios que inspiren debates filosóficos, sociales o científicos sobre la naturaleza del hombre y de la sociedad. Plantear dudas, señalar peligros o buscar respuestas. En efecto, la ciencia ficción no es filosofía, pero sin duda es un pariente cercano de esta, pues de alguna manera trata de dar respuesta a las preguntas últimas mediante el ejercicio de la ficción. ¿Qué futuro espera a la humanidad? ¿Qué nuevos avances científicos se producirán y qué consecuencias traerán para nuestra sociedad? ¿Quiénes somos y qué será de nosotros? De nuestro planeta. ¿Cómo serán nuestros estados? Nuestras sociedades. ¿Qué valor tendrá la vida humana? ¿Terminarán las guerras? ¿O por el contrario, terminaremos por destruirnos unos a otros? ¿Llegaremos a conocer otros planetas habitados? ¿Cómo serán esos otros seres? ¿Crearemos vida artificial? De ser así, ¿será consciente de sí misma como nosotros? ¿Amará? ¿Odiará? ¿Temerá a la muerte? Seguramente. Ninguno estaremos aquí para verlo. Pero, como diría el gran científico del siglo XX, la imaginación es más importante que el conocimiento. Unos de los mejores libros son La máquina del tiempo. El pionero, H.G. Wells, escribió este absoluto clásico del género, que no se entretiene demasiado en las cuestiones técnicas. Nunca sabemos cuál es la teoría de los viajes en el tiempo o cómo funciona la máquina, y que va al grano con lo que le interesa: la aventura de exploración futura y el adoctrinamiento de sus lectores. El retrato de una sociedad futura, dividida entre gente hipersensible y monstruosos, es fascinante, y términos como Morlock o Aloy han pasado al acervo popular. Número 2.
En las montañas de la locura, de H.P. Lovecraft. Podemos pasar horas discutiendo si Lovecraft hace ciencia ficción o no, pero sería una conversación completamente estéril. Su literatura, personalísima y nunca antes vista, aunque hunde sus raíces en clásicos de la fantasía muy notorios, tiene tanto de terror como de ciencia ficción. Aunque tal y como la planteó él, el origen extraterrestre de sus mitos es indiscutible, y algunos de sus relatos como El color que cayó del espacio entran sin problemas en los resortes de la invasión alienígena. Así que sí, Lovecraft escribió algunas de las narraciones de ciencia ficción más aterradoras y desoladoras de la historia. Número 3. 1984 de George Orwell. Pese a haber sido malinterpretada muy a menudo, no hay más que ver lo baqueteado que está el apelativo Gran Hermano, Big Brother, como el mensaje superficial del libro es usado como arma arrojadiza, tanto por grupos de derecha como grupos de izquierda. La influencia de este clásico absoluto de George Orwell es indiscutible, y habla de muchas cuestiones que están a la orden del día: la guerra perpetua, la vigilancia gubernamental, el negacionismo histórico y muchos otros temas. Un clásico absoluto porque, tristemente, nunca pasa de moda. Fahrenheit 451, Ray Bradbury. Este es el libro 4. Perfecta para cerrar la trilogía de distopías clásicas junto a 1984 y Un Mundo Feliz, y una de las obras clave del genial Ray Bradbury. Presenta un futuro en el que los bomberos no apagan fuegos, sino que los generan, quemando los libros que están prohibidos. Uno de estos bomberos se une a un grupo de resistencia que memoriza los clásicos de la literatura para evitar que se pierdan, claramente inspirada en la censura del conocimiento en la era McCarthy. El alcance de la novela es mucho más amplio, y Bradbury llegó a identificarlo con una crítica acerca del tratamiento de los medios de masas dan a la literatura. Número 5. Soy leyenda, de Richard Matheson. Un clásico de altísima gradación, que aún hoy asombra por el impacto que ha tenido en la cultura popular muchas de sus ideas. Para empezar, la idea del superviviente a un apocalipsis en forma de plaga, un tropo que aquí se ve acentuado por la angustia del protagonista, se desconoce por qué él ha sobrevivido. Para seguir, su reformulación del vampirismo como una enfermedad tratable y curable, pero que aún así se sigue conservando buena parte de sus elementos míticos y folclóricos. Y finalmente, el resorte narrativo de la persona encerrada acosada sin descanso por monstruos muy parecidos a él mismo, y que derivaría en multitud de variantes gracias a la adaptación apócrifa más famosa del libro, La Noche de los Muertos Vivientes. El fin de la eternidad, de Isaac Asimov. Los devotos de Asimov se tirarán de los pelos por haber colado aquí esta novela, no por otras muchas más conocidas. Pero tengo debilidad por esta historia de viajes en el tiempo extremos que cubren literalmente el fin de los días y el principio. Una asociación, eternidad, se asegura de que todo lo que sucede como tiene que suceder, y a través de ella Asimov explora todas las convenciones del subgénero, de los loops a las paradojas, pasando por los tópicos de las máquinas del tiempo o la policía del tiempo, convirtiendo esta novela en casi la historia definitiva de los viajes temporales. Dune, de Frank Herbert. Vamos a hablar hasta la saciedad de Dune en los próximos meses gracias a la adaptación de Denis Villeneuve, aunque realmente ya salió la película, están preparando la secuela. Aunque al lector moderno se le pueden atascar algunos pasajes muy de su tiempo y determinadas veleidades psicodélicas, su influencia e impacto en la cultura pop está fuera de toda duda. 20.000 años en el futuro, el universo se rige por dinámicas feudales, y en el planeta desértico Arrakis crece la sustancia más valiosa del universo, la especia, famosa por su capacidad para expandir la mente. Parece un delirio para hippies, pero sus intrigas palaciegas y sus gusanotes de arena son de los que te acompañan toda la vida. Neuromante, de William Gibson. Quizás la novela moderna de ciencia ficción más influyente, no solo en términos literarios, que también inventó el género cyberpunk, sino en nuestro día a día. Para entendernos, Neuromante visualizó el uso del internet tal y como se lo damos hoy, más allá de una mera red de ordenadores conectados. Y está demostrado que los estudiantes que dieron forma a la primigenia ARPANET eran ávidos lectores de la obra de Gibson. Pero Neuromante es mucho más, una visión del futuro deshumanizada y no precisamente fácil de asimilar.
Entre influencias orientales, ramalazos de novela negra y un vocabulario aparentemente abstracto y sin sentido, pero que pronto acaba invadiendo la mente del lector. El cuento de la criada, de Margaret Atwood. Aunque la serie de televisión de Hulu le ha popularizado en todo el mundo, conviene volver a la mucho más poderosa e intensa novela original de Atwood, más intimista y dura. El fortísimo componente feminista del texto, en el que se describe una sociedad distópica donde las mujeres no son más que engendradoras de bebés, no la hace menos ambigua. Aquí no todos los hombres son villanos y no todas las mujeres son fiables, pero todos son víctimas, de un modo u otro, de una opresión misógina construida por algunos hombres y mujeres para conservar su poder, lo que enhebra una terrible visión política, casi dictatorial, del patriarcado. Hyperion, de Dan Simmons. Famoso por este clásico inspirado en los cuentos de Canterbury, de Chaucer, pero también por sus historias de terror. Simmons cuenta aquí como en el siglo XXIX miles de planetas están conectados por portales, mientras humanos modificados entran en conflicto con la hegemonía. Varios peregrinos implicados con una compleja trama relacionada con viajes en el tiempo, en el peligroso y no muy explorado planeta Hyperion, se cuentan historias para entretenerse y cada una adopta un subgénero literario como estilo. Metro 2034, de Dmitry Gluchovsky, uno de los grandes hitos de la literatura post-apocalíptica, escrito además por un periodista experto en geopolítica internacional, lo que hace que su claro simbolismo adquiera una resonancia especial. Tras un desastre nuclear que deja la superficie de Rusia inhabitable, los supervivientes se refugian bajo tierra en el metro de Moscú. Allí, cada estación desarrolla una identidad, política y organización propias. Gluchovsky escribe una historia de maduración clásica, pero ambientada en un inframundo fascinante, perfecto reflejo del pasado europeo en el que se escribió el libro, pero que tiene ecos trágicos también en lo que sucede en la actualidad en la zona. Y el último libro es ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, del aclamado libro de Philip K. Dick, en el cual se basó la película protagonizada por Harrison Ford, Blade Runner. El autor nos presenta un futuro distópico, donde ya no quedan animales. La mayoría se han extinguido debido a una guerra nuclear, y además por la radiación de las bombas, los humanos han quedado con discapacidad mental, degradando su salud día con día. Por lo tanto, hay una corporación la cual está creando androides para ayudar a los humanos que están yendo a las colonias espaciales huyendo de la Tierra. Estos androides poseen la suficiente inteligencia para hacerse pasar por humanos, lo cual nuestro protagonista, Deckard, un excelente mercenario, tratará de retirarlos de la sociedad. Dilemas filosóficos, acción, misterio policíaco, además de preguntas como ¿qué nos hace ser humanos? Todo esto nos espera en este maravilloso libro. La ciencia ficción, como pueden ver mis estimados alumnos, no solo está en la literatura, sino en obras musicales, cine y videojuegos. Por ejemplo, la película Interstellar, el videojuego Star Wars Jedi Fallen Order, el videojuego Halo, el videojuego Gears of War, el videojuego y saga de películas Alien Isolation, la película Robocop, la película Blade Runner, el videojuego y el género Cyberpunk, la franquicia Star Trek y la saga de videojuegos Doom. Policíaco. La novela policíaca es un género narrativo en donde la trama consiste generalmente en la resolución de un misterio de tipo criminal. El protagonista en la novela policíaca es normalmente un policía o un detective, habitualmente recurrente a lo largo de varias novelas del mismo autor, que, mediante la observación, el análisis y el razonamiento deductivo, consigue finalmente averiguar cómo, dónde, por qué se produjo el crimen y quién lo perpetró. Está generalmente aceptado que, aunque sus antecedentes se remontan más atrás en el tiempo, el género policíaco como tal nació en el siglo XIX de la mano de Edgar Allan Poe, al crear al detective Auguste Dupin en su relato Los crímenes de la calle Morgue. Dupin fue el primer detective de ficción, el cual sirvió de modelo a Arthur Conan Doyle para dar vida al más famoso detective de todos los tiempos, Sherlock Holmes, que constituye por excelencia el protagonista arquetípico de las novelas policíacas. Doyle, junto a Agatha Christie, fundó lo que se conocería como la Escuela Británica de Novela Policíaca. Con el paso de los años,
La novela policíaca fue evolucionando hacia formas narrativas más complejas. La resolución del misterio planteado como un juego de lógica dejó de ser el objetivo principal de la obra, quedando en primer plano la denuncia social y un intento de comprender los conflictos del alma humana. Fue así como nació un subgénero dentro de la novela policíaca: la novela negra. La novela negra nació en Estados Unidos y los padres del género fueron Raymond Chandler y Dashiell Hammett, en cuyas obras se basaron algunas de las películas más representativas del cine negro americano como El halcón maltés o El sueño eterno. El apelativo de «negra» se debió por un lado a los ambientes oscuros que reflejaban, pero sobre todo a que aquellos relatos se publicaron por primera vez en la revista Black Mask, creada en 1920 por Mencken y George Jim Nathan, y en la serie noir de la editorial francesa Gallimard, nacida en 1945. Aquellas novelas marcaron un antes y un después en la forma de narrar el crimen. A diferencia de los relatos británicos donde intervenían las clases sociales altas, los crímenes eran generalmente refinados, y donde el culpable casi siempre era descubierto y castigado por la ley. En la novela negra americana se reflejan sobre todo los ambientes sórdidos de los bajos fondos, y el héroe es un personaje cínico y desencantado que habitualmente está sin trabajo. No tiene $1 en el bolsillo y debe hacer frente él solo, no solo al criminal, sino también a un poder establecido generalmente corrupto. Aunque el detective o el policía siguen siendo el tipo de protagonista principal, aparecen novelas de crímenes narrados desde otros puntos de vista. A mediados de los años 50, Patricia Highsmith publica El talento de Mr. Ripley, la primera de una magnífica serie de novelas que narran las peripecias de Tom Ripley, un estafador que suplanta a las personas a las que asesina. Aunque la novela negra sufrió una época de crisis en los años 60, desde los 80 hasta nuestros días han seguido apareciendo grandes figuras que han mantenido vivo el género. Julian Simmons, James, Ruth Rendell y más recientemente Henning Mankell, Fred Vargas, Andrea Camilleri o Donna León, entre otros. En España también merecen especial mención Manuel Vázquez Montalbán, Francisco García Pavón, Juan Madrid y Andreu Martín, y más recientemente Lorenzo Silva o Alicia Jiménez Bartlett. Hoy puede decirse que el género está más vivo que nunca, debido sobre todo al boom de la novela policíaca nórdica y al éxito de la saga Millennium. Y la BNG ha querido colaborar con esta pequeña guía que pretende por un lado servir de punto de partida a los que deseen iniciarse en la novela policíaca y por otro facilitar materiales de investigación a los ya iniciados. En este punto introductorio se hace necesario señalar que la guía se centra únicamente en novela policíaca y novela negra, sin entrar en otros géneros narrativos que le son muy próximos como la novela de espionaje o la de terror. También se ha evitado recoger las adaptaciones cinematográficas, pues el cine negro o policíaco es un tema lo suficientemente extenso como para dedicarle un dossier en exclusiva. Sí se ha querido, en cambio, incluir una pequeña selección de cómic negro y novela gráfica negra que esperamos les resulte de interés. Grandes novelas policíacas: Billy Summers de Stephen King, El signo de los 4 de Arthur Conan Doyle, y no quedó ninguno de Agatha Christie, La Dalia negra de James Ellroy.